Vamos a hablar hoy del panadero Jean Cavalier y el sangriento asunto de los Camisards. Jean Cavalier nació, esto en Francia, es el marco de las guerras de religión, pero es un poco después, durante el reinado de Luis XIV. Muy bien. Jean Cavalier había nacido en Masruc, cerca de Ribot, el 28 de noviembre de 1681. Era hijo de Antoine Cavalier, un campesino, y de Elisabeth Granier. El lugar en donde nació está ubicado en medio de las Cevenas, una cordillera al sur de Francia. En ese lugar sucedió la insurrección de los Camisards, y de esta insurrección hablaremos. Durante el siglo XVI, el siglo anterior, se habían producido terribles guerras religiosas que el rey Enrique IV procuró terminar con la firma del Edicto de Nantes, a través del cual se otorgaban derechos y prerrogativas a los protestantes. Bueno, libertad de cultos, básicamente. Sí. Durante todo el siglo se habían peleado los católicos por un lado y los protestantes por el otro. Por los católicos estaba la que fue regente de muchos reyes y reina madre durante varios reinados, Catalina de Médicis. Y después estaban los hugonotes, los protestantes. Y ahí estuvo la noche de San Bartolomé, donde mataron a todos los protestantes de París, etcétera, etcétera. Aparece Enrique IV y el tipo era protestante, se convierte al catolicismo y convoca firma el Edicto de Nantes, que garantiza la libertad de cultos para todos. Y ahí parecía que se había terminado la guerra de religiones en Francia. Pero, un tiempo más tarde, a Luis XIV viene 2 reyes después de Enrique IV. En Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. Se le ocurre a Luis XIV revocar el Edicto de Nantes. Un día se levantó con la montura ladeada y dijo, ya me tienen podrido. Y comenzaron una vez más las persecuciones. Las Cevenas, aquella cordillera, eran el centro del territorio protestante, y el pequeño Jean Cavalier, protestante también, creció cuando empezaba esta persecución de Luis XIV. Hay que decir que el rey había ordenado exhortar a los protestantes a escuchar misa, pero sin forzarlos. Los protestantes no escuchan misa, es algo que hacen los católicos. Bien. Sin embargo, las autoridades del interior estaban dispuestas a obedecer las instrucciones del rey, pero se sentían en la libertad de interpretarlas. Así que forzaron a los protestantes. ¿Entendés? Cuando digo las autoridades, digo la cana, todos los tipos, los militares. El rey dice, hagan que los protestantes escuchen misa, pero sin forzarlos. Así lo forzamos. Y este chico tenía 4 años, Jean, cuando vio por primera vez a los dragones reales de su pueblo, que eran tipos represores. Las dragonadas interceptaban a la gente por la calle, destruían templos y obligaban a abjurar del protestantismo a patadas. Se sucedían brutalidades e incluso asesinatos, y algunos de los que escapaban de estas dragonadas buscaron refugio en bosques, cavernas, granjas, etcétera, y a esos lugares se los llamó iglesias del desierto. Allí se realizaban clandestinamente bautizos, bodas y entierros protestantes. Un exdirector de escuela que se llamaba François Vivant agrupó a su alrededor a algunos que se negaban a renunciar a sus creencias, y empezó la resistencia. Vivant duró ante las tropas de Luis XIV unos 2 minutos. Lo reventaron enseguida. Dice la crónica, muchos líderes protestantes, a los que se los conocía como profetas, fueron deportados a América, sentenciados a los galeotes, y pueblos enteros fueron masacrados y quemados en series de monstruosas atrocidades. Bueno,
como a muchos niños de su edad, la mamá de Jean lo llevaba por la noche a asambleas clandestinas donde predicaba el famoso pastor Bruzón. Durante el día, el chico Jean, estudiaba bajo las órdenes de la Iglesia Católica del pueblo. O sea, de día a la Iglesia Católica y de noche a las reuniones clandestinas de los protestantes. Había muchos, como Jean Cavalier, que tenían una doble vida religiosa. Bueno, un día el pastor Bruzón fue detenido. Lo torturaron y lo metieron en la rueda para matarlo. Cientos de tambores tocaron para que no se escucharan sus últimas palabras. En esos momentos, Jean Cavalier, este chico, se transformó. Gritó a su padre que nunca más asistiría a las prédicas católicas. Huyó al bosque y comenzó él mismo a predicar. Denunciado y perseguido, se refugió en Ginebra, que era, como saben ustedes, un bastión protestante. Y puso una panadería que se convirtió en el lugar de encuentro para conspirar contra Luis XIV. Y desde allí arengaba a los clientes. Vos ibas a comprar factura y el tipo te decía, muera el rey Luis XIV, viva Calvino, muera qué sé yo. Bueno, por ahí en junio de 1702 partió otra vez hacia las Cevenas, ¿no? Llegó justo a tiempo para encabezar la rebelión de los Camisards. La palabra Camisard apareció por primera vez en 1702 y se llamó así a los que peleaban sin uniforme, solo con sus camisas de campesino, es decir, los descamisados, ¿no? Allí en las Cevenas, muchos sacerdotes católicos se convirtieron en despiadados auxiliares del poder civil. Entre ellos se distinguía el abate de Chaillá. Según las crónicas, este abate ponía brasas en las manos de los herejes y les envolvía los dedos en algodón embebido en aceite, que luego le prendía fuego para que se quemaran hasta los huesos. El 24 de julio de 1702, en la primera intervención de los Camisards, el abate de Chaillá murió luego de recibir 52 puñaladas. Era la señal de una nueva guerra religiosa. Y este muchacho, Jean Cavalier, se lanzó a ella con furia. La primera misión de Cavalier fue vengar a Vivant, aquel director de escuela que amasijaron al principio de esta charla, que había sido uno de los primeros en oponerse a las dragonadas. Bueno, Cavalier se rodeó de varios hombres, encontró al jefe del grupo que había matado a Vivant y lo liquidó de 3 tiros. Al poco tiempo, Cavalier juzgaba, condenaba sin piedad y tomaba pueblos. En una oportunidad atacaron una fortaleza y capturaron al capitán que la regenteaba. Los Camisards le llenaron de pólvora la nariz y las orejas. Y después le prendieron fuego. Bueno, todo esto para que usted se vaya dando una idea. No, sí, sanguinarios, ¿eh? Los dragones, en represalia, asesinaban a los niños protestantes y a las mujeres embarazadas. Y me imagino protestantes. Claro, sí. Bueno, las víctimas se contaban por millares y todo esto en nombre de Cristo. En 1703, el nombre de Jean Cavalier llegó a oídos del rey Luis XIV. Y entonces, sí, dijo Luis. Y le mandó nada menos que un mariscal de Francia, Nicolás de Montrevel, quien según las crónicas tenía el cerebro de un pájaro y la cabeza de un buey. Y le dio instrucciones de aniquilar a los Camisards. Bueno, al final se encontraron ambos ejércitos y en realidad parece que Cavalier sorprendió a Nicolás de Montrevel y a su ejército y tuvieron un encuentro. Los Camisards tomaron por sorpresa al ejército de Montrevel, murieron 300 soldados de Montrevel y 2 Camisards en el encuentro. Entonces, el rey lo sustituyó a Montrevel y puso otro tipo, Villars, y le mandó al Villars, al nuevo, con 3.000 soldados. Wow.
Cavalier estuvo a punto de ser apresado, pero finalmente se escapó de todas las celadas que le tendía el ejército de Villiers, que no lo podía encontrar. Había miles de hombres buscándolo y el tipo se hizo fugitivo, Cavalier. Se escondía en grutas, en sótanos, árboles, se disfrazaba y cuando tenía tiempo hostilizaba a estos ejércitos del rey. Bueno, el mariscal Villiers desistió de la persecución y le hizo saber a Cavalier, a través de publicaciones y encuentros con algunos mensajeros, que tenía ganas de negociar. Y negociaron. Villiers le ofreció a Cavalier una amnistía para sus partidarios, salvoconductos para los que desearan irse al extranjero, y para él un nombramiento de coronel y un pedido de ostracismo. Es decir, lo nombraban coronel y después él se tenía que ir de Francia. Bueno, un poco aceptó Cavalier, pero pidió hablar con Luis XIV, con el rey, y se entrevistó con él el 15 de junio de 1704. Y allí Cavalier le habló al rey Sol, Luis XIV, acerca de las mujeres y los niños raptados, que habían sido enviados al Canadá, que habían sido encerrados en los conventos y muertos en los calabozos. En fin, el rey lo escuchó con atención y era evidente que Luis ignoraba por completo el drama de aquella gente. Cavalier le juró por su vida que contaba la verdad. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, el rey le preguntó a Jean Cavalier si no quería hacerse católico. Y Cavalier le dijo: he decidido no cambiar por todos los reinos del mundo. Bien, dijo el rey, sé más prudente en el futuro. Tómatela. Voltaire resumió así todo el asunto. Luis XIV, que había proscrito el calvinismo con tanta soberbia, hizo la paz con un panadero. De acuerdo con lo prometido, Cavalier recibió su nombramiento, se fue a Inglaterra, y bueno, y nada más. Siguieron algunos enfrentamientos hasta 1710, pero el verdadero final de la revuelta sucedió cuando se permitió el restablecimiento de una pequeña comunidad protestante que fue dejada en paz, especialmente después de la muerte de Luis XIV en 1715. Jean Cavalier murió en 1740 a los 59 años, siendo general del ejército inglés, mira vos, y gobernador de la isla de Jersey. Mira, de panadero en Francia pasó a general del ejército inglés. Una historia de los muchos enfrentamientos entre católicos y protestantes que hubo en Europa. Pero, sin duda, el siglo anterior fue mucho más violento. Claro. Mucho más violento. Y todos los cruces históricos entre Inglaterra y Francia también, ¿no? También. Una pica histórica. Así que vamos a dedicar a este muchacho panadero y defensor de la libertad de cultos la canción La Zamba del Panadero, sí, de Cuchi Leguizamón, compuesta evidentemente en honor de Jean Cavalier. No sé. En realidad está compuesta en honor a don Juan Riera, que era un panadero salteño. Lo mismo. Bueno, Sí. Es la misma cosa. Así vamos a escuchar la estupenda versión de un amigo de este programa, sí, el Chango Fariajón. con el Mono Insaurralde Sí, claro, en flauta. sí, sí.